A las 12 de la noche se acaban las restricciones en Valladolid y en Salamanca, pero no todos son buenas noticias, porque ahora se van a aplicar en Palencia. Comenzamos. Y problemas en algunos institutos de la comunidad por falta de profesores y de espacio. Los alumnos de un centro de Laguna en Valladolid se han manifestado en las Cortes. En otro, de Burgos, hasta ha dimitido la directiva en bloque, y en Segovia se han concentrado los alumnos de Bachillerato de las Artes. Buenas tardes. Además, hoy toca hablar de población. Un estudio del INE vuelve a dejar noqueada a Castilla y León. En 15 años perderemos casi 240.000 habitantes. A los pocos nacimientos se une también el importante descenso de la llegada de inmigrantes. Entre unas cosas y otras, cerramos el pelotón. Hemos estado muy centrados en el problema de la despoblación rural y no hemos visto que en realidad el problema lo teníamos en las ciudades. Esta noche a las 12 acaban las restricciones en Valladolid y Salamanca. Ahora Sanidad pone el foco en Palencia, Miranda de Ebro y dos localidades vallisoletanas, Carpio y Medina del Campo. La situación en la Comunidad de Madrid es cada vez más comprometida y el consejero de Salud ha anunciado esta mañana que hoy podrían sumarse a las restricciones más barrios y zonas de salud. Daniel de la Fuente, ¿las han concretado ya? Pues las conoceremos seguramente mañana, ya que hay una rueda de prensa para las 10:30 de la mañana en la que comparecerá el consejero de Sanidad para evaluar la evolución del coronavirus aquí en la Comunidad de Madrid. Parece algo previsible porque esta mañana en una entrevista Isabel Díaz Ayuso decía que hay zonas básicas que están bajo seguimiento, en las que se pueden también establecer esas restricciones. Son 16 las que ya superan los 1.000 contagios cada 100.000 habitantes. Y en nuestra comunidad la gestión sanitaria ha iniciado el pleno. Los socialistas critican a Mañueco por privatizar algunas de las pruebas PCR. Laura Zembranos, ¿qué más le ha dicho y qué ha respondido el presidente? Sí, Luis Tudanca está asegurando que se está deteriorando la sanidad en Castilla y León con estas actuaciones, pero el presidente de la Junta se defiende, le recuerda que en mitad de una pandemia hay que utilizar todos los medios que estén al alcance. Son imágenes de la pasada madrugada. La Guardia Civil ha rescatado a dos montañeros en el Pico Espigüete, en Palencia, a 2.200 metros de altura. Se quedaron atrapados por una tormenta de agua y niebla. Hace un rato, a las 3:31 de la tarde, hemos despedido el verano. El otoño nos va a traer lluvias y sobre todo frío de cara al fin de semana. Mañana, de momento, las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy. A primera hora rondaremos los 10 grados y por la tarde las máximas no van a superar los 20 o 22. Es una noticia de última hora. Hoy a medianoche terminan las restricciones en Valladolid y Salamanca. En la reunión mantenida esta tarde con los alcaldes de Castilla y León se ha decretado el fin de estas limitaciones que se asimilaban a las de la fase 1 del confinamiento. Restricciones que llegarán a Palencia, ahora lo vemos en unos minutos, mientras Castilla y León vuelve a encabezar el ranking de comunidades peor colocadas en términos poblacionales. El último estudio del INE asegura que perderemos en los próximos 15 años cerca de 240.000 personas. Penúltima en esta clasificación es Galicia. Por contra, las regiones que sí que van a ganar población, las mejor colocadas, son Madrid y Canarias. Todos los intentos y estrategias para frenar la pérdida de población en Castilla y León no funcionan. Que la tendencia es la misma, pero se ha agravado. En 15 años nuestra comunidad perderá un 10% de sus habitantes frente al crecimiento de un 2% de la población de España, que superará los 48 millones de personas. Castilla y León lidera la caída de la población y no solo en el mundo rural. Hemos estado muy centrados en el problema de la despoblación rural y no hemos visto que en realidad el problema lo teníamos en las ciudades. A escala global se ha estado moviendo la población es hacia las ciudades, pero a las ciudades con un cierto tamaño, que tienen capacidad para atraer empresas de servicios. La mayor parte de los pueblos, lo saben los de los pueblos, no tienen remedio. Se pierde población por los efectos en la mortalidad del coronavirus, por la baja natalidad y porque los movimientos migratorios también nos perjudican. En el último año ha descendido el número de inmigrantes que deciden vivir en la comunidad, mientras continúa el éxodo de jóvenes a otras zonas de España. Sigue habiendo personas nacidas
en Castilla y León que emigran a cualquier otra región de España, fundamentalmente a Madrid. Además, la crisis del coronavirus también tiene consecuencias en nuestra esperanza de vida. Se reduce casi un año en los hombres y unos meses en las mujeres. Que los datos de Valladolid han mejorado, que los datos de Salamanca han mejorado y que los datos de León han mejorado y los de Palencia no han mejorado. Y no han mejorado. De hecho, en la ciudad de Palencia se han disparado los casos en las últimas 2 semanas hasta los 461. Esta es la evolución de los contagios solamente en la ciudad, no en la provincia, hasta el punto de que ayer fue la capital que más casos sumó en un día, con 37 positivos. Esto ha llevado a la consejera de Sanidad a reunirse con el alcalde durante esta tarde para valorar posibles restricciones, como ha ocurrido en Valladolid y en Salamanca, aunque ha descartado la vía del confinamiento. Nos vamos en directo hasta Palencia. Lola Rebolleda, buenas tardes. Tenemos que hablar de malas noticias porque finalmente sí que se van a aplicar en Palencia esas restricciones. Buenas tardes, Antonio. Efectivamente, se van a poner en marcha esas medidas de restricción. Desde el Ayuntamiento de Palencia no nos han querido detallar cuáles son, porque aseguran que es la Junta de Castilla y León, la administración que las toma, la responsable, quien debe darlas a conocer al detalle, pero sí que nos confirman, como decías, que van a ir en la línea de otras capitales como Salamanca y Valladolid. Por lo tanto, podríamos hablar de reducción de aforos en comercios, en terrazas, de limitar las reuniones a 6 personas. Mañana las vamos a conocer al detalle, se publicarán en el Vocil y entrarán en vigencia la noche del miércoles al jueves, es decir, se harán efectivas aquí en la capital palentina a partir del jueves. En ningún caso, como decimos, serán hacia la movilidad, y lo que sí que nos ha confirmado el alcalde de Palencia es que buscan que se reduzca el contagio en un 25%, porque en ese porcentaje han subido los casos durante las últimas 2 semanas. Lo que nos indican, lógicamente, es que la situación en Palencia es preocupante, que el incremento de los casos y de los contagios en Palencia en los últimos días pues es grave y que, lógicamente, eso obliga a tomar medidas, a tomar unas medidas moderadas, pero medidas encaminadas a controlar y a frenar la expansión del virus. Y no solo Palencia ha sido señalada con puntos rojos por parte de la consejera de Sanidad, también Miranda de Ebro o las localidades vallisoletanas de Medina del Campo y El Carpio. En esta última se encuentra nuestra compañera Ana Martínez. Ana, ¿qué te han contado los vecinos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Algo de preocupación sí que hay entre los vecinos de esta localidad vallisoletana, pero aseguran que es una situación que creen que pueden revertir por el comportamiento ejemplar de sus vecinos. Los mayores apenas salen de casa por miedo y los más jóvenes que salen utilizan todas las medidas de seguridad, distancia, gel, mascarilla. El alcalde cerró las instalaciones municipales el 15 de marzo y desde entonces permanecen cerradas. Por eso están seguros de que el confinamiento no va a llegar a este municipio. No, porque al final, como las cosas se están realizando bien, más pronto que tarde esta situación se va a revertir y disminuirán los casos y no seremos una localidad que preocupe. Eran las palabras del alcalde del Carpio. Pese a la mejoría en los datos de ayer, hoy Castilla y León vuelve a situarse por encima de los 700 casos nuevos de coronavirus. En concreto, 723. El número de fallecidos aumenta en 17 personas. Ahora mismo hay 636 ingresados en nuestra comunidad, 80 de ellos en la UCI. Ese es otro de los problemas que ha querido destacar la consejera, la ocupación de las UCIs, que, como ven, en Palencia supera el 80% de ocupación. Mejora el Hospital Clínico de Valladolid, pero sigue cerca de ese 80%, igual que Burgos. También ha empeorado el Río Ortega, con 23 camas ocupadas de las 33 disponibles. La presión se nota en muchas áreas hospitalarias. Otra de ellas es la psiquiatría. Recurren a la atención online para poder pasar consulta a todos los pacientes. De hecho, 3 de cada 10 rechazan acudir de manera presencial por miedo al contagio. Los nuevos casos de coronavirus amenazan a la sanidad. En psiquiatría empiezan a notar la presión, pero aseguran que no es tan preocupante como en la primera oleada, aunque hay que ser precavidos. Empezamos a tener pequeños problemas con los casos que van dando positivos en pacientes y familiares, y también algún pequeño problema con los propios profesionales que tienen que estar aislados. Aunque no son casos graves, sí han aumentado las consultas por ansiedad a consecuencia del coronavirus. En realidad los más graves o los más afectados por COVID han sido
pocas personas que han tenido pérdidas familiares graves. En el mes de marzo, desde Psiquiatría pusieron en marcha un plan de asistencia presencial y otro telemático para atender a todos los pacientes. También programas específicos para niños y personas mayores. A pesar de ello, estos últimos son los más perjudicados. Las personas mayores con enfermedad mental, con situaciones de dificultad familiar, aislamiento social, falta de información, que prácticamente solo han recibido noticias a través del telesusto suyo de cada día, esas personas se han deteriorado mucho. En el caso de los niños, buenas noticias. Han mejorado psicopatológicamente los niños. Han mejorado más que antes. Y posiblemente esto se debe a varias cosas. Y es que a la propia familia se le ha prestado más atención. Desde la Unidad Burgalesa de Psiquiatría se mantienen fieles al lema que pusieron en marcha al inicio de la pandemia. No te veremos, pero te atenderemos. El objetivo es seguir atendiendo al 100% de los pacientes a pesar del aumento de los contagios. Y en España no se frena ni la cifra de contagios ni la de fallecidos, que vuelve a dar un máximo. 241 personas han muerto por el coronavirus en las últimas 24 horas y más de 10.000 han contraído el virus. El consejero de Salud de la Comunidad de Madrid ha asegurado que esta tarde iban a tomar la decisión de ampliar o no las restricciones a otras zonas básicas de salud de la capital. Daniel de la Fuente, sabemos algo hasta ahora, creo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La situación en Madrid aquí empeora día a día. 1.000 nuevos contagios desde ayer, 171 fallecidos en la última semana y esto va más. Por eso se está mirando si ampliar esas restricciones a otras zonas básicas de salud. Ahora mismo en el punto de mira están 26 que superan los 900 casos por cada 100.000 habitantes y de ellas 16 superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, entre las que estarían Lavapiés, San Isidro o Orcasitas. Por eso se aplicarían estas nuevas medidas que entrarían previsiblemente en vigor a partir de octubre, porque recordemos, las que tenemos ahora entraron este lunes y tienen 15 días para ver esa evolución. De todas formas, saldremos de dudas mañana porque hay una rueda de prensa del consejero de Sanidad en la que se hará una evaluación de la evolución de la pandemia aquí en Madrid. No se pierdan estas imágenes, también en Madrid. La policía municipal ha tenido que desalojar un concierto en la Sala La Riviera. Los más de 300 asistentes no estaban respetando la distancia de seguridad ni llevaban mascarilla. Además, el evento ya había sobrepasado el horario permitido. Los líderes de la Unión Europea no podrán reunirse esta semana como estaba previsto porque el presidente del Consejo ha estado con una persona contagiada. La cita se aplaza al 1 de octubre. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha atrasado la cumbre de líderes de la Unión Europea porque tiene que guardar cuarentena. Al haber estado en contacto con un positivo, se ha visto obligado a posponer las sesiones para la semana que viene. En Rusia prevén registrar una nueva vacuna contra la COVID a mediados de octubre. Una vez registrada, comenzarán los ensayos clínicos con 5.000 voluntarios. La empresa Vector será la encargada de producir el fármaco. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado nuevas medidas de restricción para frenar el número de contagios y recomienda el teletrabajo. A partir de este jueves, los bares y restaurantes cerrarán a las 10 de la noche y multarán a quien no lleve mascarilla. Primera hora de la tarde en un instituto. Todo está tranquilo, no hay movimiento en el exterior. Y si aguzamos la vista, divisamos al final del patio un aula improvisada. El rincón del fondo, al aire libre y a la sombra, es el mejor lugar para reunirse, sin riesgo y sin problemas de espacio. El inicio del curso en los institutos de Castilla y León ha dejado patente una realidad. Faltan profesores y, aunque la Junta contaba con ello, no han llegado a tiempo. Es muy difícil encontrarlos y después de tirar de interinos y de bolsas de empleo, la situación ahora se complica. El curso ya está en marcha, pero faltan profesores por incorporarse. La Junta ha comprometido más de 1.000 docentes, pero no han llegado todos los refuerzos. Nos estamos encontrando con algo que era previsible, que faltan muchísimos interinos en listas y ahora se sacan plazas y no se cubren. Para cubrir estas plazas, la Consejería está tirando de las listas de interinos y las bolsas de empleo, pero los candidatos se agotan. La Administración nos ha indicado que lo va a buscar a través de otras especialidades afines o directamente se van a buscar en el ECID.
El problema lo están sufriendo sobre todo en formación profesional y en algunas especialidades de secundaria. Sin haber profesores, los alumnos están sin el profesorado. Se retrasa el inicio de curso, no se han formado horarios. Hay muchísimos problemas, aparte de todos los que tenemos por la pandemia. En el último proceso de selección para cubrir sustituciones, en filosofía han quedado vacantes 13 de las 15 plazas ofertadas. En Burgos ha dimitido todo el equipo directivo de otro instituto, el de Educación Secundaria Diego Marín Aguilera. A través de una carta que han enviado a la Dirección Provincial de Educación, estos profesionales afirman sentirse desbordados por la falta de personal. Aseguran que de una plantilla de 90 profesores, actualmente tienen 14 vacantes. El arranque del curso está resultando muy complicado por la adopción de medidas anti-COVID, que está originando un estrés adicional a los docentes. Y continúan las movilizaciones de estudiantes. En Segovia, más de 70 alumnos de bachillerato artístico se han manifestado porque para cumplir las medidas anti-COVID les han partido el horario y tienen que recibir clases en 3 lugares diferentes. Han aprovechado la hora de la comida para denunciar también que tienen que comer en la calle. Piden una solución. Si no llega, dejarán de ir a clase a partir del lunes. Son la gran mayoría menores, tienen que estar de un lado para otro y todo afecta no solo a los alumnos, también a los profesores y evidentemente a los padres, ¿no? Porque estamos hablando de que hay falta de horario para estudios, para actividades extraescolares, puesto que están en el turno de tarde, salen a las 9 de la noche. Son los alumnos del Instituto María Moliner de Laguna de Duero. Esta vez su protesta la han llevado a las Cortes de Castilla y León. A los estudiantes de bachillerato les han pasado al turno de tarde para poder cumplir con las normas sanitarias. Se quejan de que se lo han comunicado en el último momento y que aún así tampoco se respeta la distancia de seguridad en clase. Han propuesto que se instalen aulas prefabricadas en el patio. Meten a mucha gente de segundo bachillerato en la biblioteca y muchísima gente sin respetar la distancia de seguridad. Entonces, claro, a nosotros esto nos choca. No vamos a por la mañana porque hay que respetar las medidas, pero por la tarde estoy a menos de 1 metro con mi compañero al lado. El perjuicio a estos 160 alumnos es bastante grave. Estamos hablando de proyecciones de futuro, de que encima ya llevan una semana perdiendo clases, que no cuenta a favor para nada, pero sobre todo, ¿qué van a hacer estos chavales con todas sus actividades? Protestaban en las Cortes porque había pleno y este asunto también se trataba en el hemiciclo de mano de los socialistas. Laura Zembranos, ¿ha respondido la consejera de Educación ante estas incidencias en el inicio del curso escolar? Sí, educación ha sido uno de los temas principales del Pleno. Hasta 6 preguntas ha tenido que responder la consejera Rocío Lucas, que ha insistido en que el inicio del curso escolar con 35.000 profesores y en plena pandemia ha transcurrido con normalidad y que esos casos o problemas que cita el PSOE han sido pequeños ajustes. La consejera también ha valorado que Castilla y León haya sido una de las 5 comunidades que ha apostado por la educación presencial en su totalidad. Deje de ponerse medallas, porque las cosas se pueden hacer muchísimo mejor. Improvisación total, dejando a los pies de los caballos al personal docente y a los equipos directivos. Yo llevaba ya 2 horas con ese alumno con una mascarilla quirúrgica porque la Junta de Castilla y León no cree necesario salvaguardar a los maestros con mascarillas de mayor protección en educación infantil. No nos las quieren dar. Ha habido un curso relativamente ordenado y un curso relativamente positivo. Y también han estado ustedes acostumbrados a utilizar un daltonismo político, que en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan lo ven de color de rosa, en situaciones mucho peor que en Castilla y León, que reconozco y reconocemos que ha habido dificultades, pero se han solucionado entre todos, señoría. También desde el PSOE han vertido críticas por la gestión sanitaria. Luis Tudanca le ha reprochado varios errores al presidente de la Junta. Laura Zembranos, volvemos contigo. ¿Cómo ha sido ese enfrentamiento? Sí, el líder de los socialistas le criticaba varios fallos durante estos meses, como los retrasos en las PCRs, retrasos también en los rastreos o fallos en los confinamientos de diferentes municipios. Además, le criticaba la privatización de las PCR que se le realizarán a los profesores y a los alumnos. Por su parte, Mañueco se defendía con que ahora hay que utilizar todos los recursos que estén a su alcance y también defendía esa externalización porque dice que minimiza la presión de la sanidad. A ver si entienden que los sanitarios no son telefonistas, que no se puede prestar la sanidad
por teléfono, que eso no está sirviendo para parar la pandemia. Ustedes han dejado sin monitores el transporte escolar, incumpliendo su promesa. Ustedes han privatizado las pruebas PCR a los alumnos. En una pandemia hay que utilizar todos los recursos a nuestro alcance, los del Gobierno, los de la Administración local, los del sector privado, claro que sí. Yo no cuestiono su liderazgo, señor Tudanca, y le invito a recuperar nuestras conversaciones con carácter periódico para analizar la situación en beneficio de todos. Todo ello se producía en un pleno nuevamente con restricciones en el aforo. Tan solo se permitía a 25 personas en el hemiciclo, cuando lo habitual es que haya 81 procuradores, además de varios consejeros. Con esta norma hemos visto mucho trasiego de entradas y salidas y de intervinientes que esperaban su turno para no coincidir en la Cámara. Más cosas, el expresidente de Caja de Burgos, José María Rivas, será juzgado mañana por un presunto delito de administración desleal. La Fiscalía, que pide para Rivas 3 años de cárcel, le acusa de haber otorgado desde la Caja créditos a sus empresas por valor de 35 millones de euros. A Rivas ya defendió hace 2 años en una comisión de investigación en las Cortes la legalidad de estas operaciones. Todos los créditos que se dieron a la empresa cumplieron los requisitos que tenía la entidad financiera Caja de Ahorros para esa empresa y para todas las empresas. Esta tarde se ha debatido en el Congreso de los Diputados una proposición de Esquerra Republicana para que se haga una regularización exprés de inmigrantes que trabajen en sanidad o en los sectores agrario y de cuidados. En la carrera de San Jerónimo está Daniel de la Fuente. Buenas tardes de nuevo. Daniel, ¿prospera esta iniciativa? Pues parece que no va a salir adelante esta iniciativa, que contaba con el apoyo de Bildu, que dice no se puede dejar atrás a esos hombres y mujeres que nos han apoyado y nos han ayudado durante toda esta pandemia, pero es que el resto de grupos políticos no están por la labor. El Partido Socialista dice que esa regularización masiva es inviable, es imposible y que primero habría que cambiar la ley de extranjería. Por su parte, los populares dicen que esa regularización no garantizaría la seguridad ni la calidad en el servicio, y Ciudadanos ha dejado en el aire la orientación de su voto a la espera de que se acepten o no sus enmiendas. El más crítico, como no, ha sido Vox, que ha dicho que esto favorecería el efecto llamada y que aumentaría el paro en España. No estamos de acuerdo en que se nos distinga a las personas migrantes en categorías o con diferente estatus de derechos según los sectores laborales que ocupamos. ¿Por qué no empezamos por modificar la ley de extranjería y el reglamento? Empecemos por ahí. Pongámonos de acuerdo. Pero no digamos que es posible una regularización generalizada, porque no es cierto. En el Senado, Pablo Iglesias ha avanzado que el Gobierno va a estudiar que se considere como familias numerosas a las monoparentales con 2 hijos. Lo ha hecho con una intervención que ha provocado las mofas de la bancada del PP, cuando el vicepresidente segundo se ha referido a su situación familiar. Pero como no estamos casados, resulta que ese derecho solamente lo puede disfrutar uno de los 2 progenitores. En nuestro caso no tenemos ningún problema económico, pero hay familias que sí tienen. El nivel de desfachatez de sus señorías en sede parlamentaria de verdad que tiene pocos precedentes, señoría. Y ayer, tras 9 horas de negociación, los agentes sociales y el Gobierno alcanzaron un acuerdo para la futura ley del teletrabajo. Hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Vamos a ver algunas de sus claves. Se va a considerar teletrabajo cuando suponga al menos el 30% de la jornada laboral, lo que viene a ser en un contrato tipo 2 días a la semana. La negociación colectiva será el lugar para fijar las condiciones del teletrabajo, así como el material necesario y las compensaciones por los gastos que suponga para el trabajador. El teletrabajador tendrá los mismos derechos que el presencial y podrá renunciar en cualquier momento a esa condición que tendrán que acordar las 2 partes. Ni el trabajador puede imponer la opción del trabajo a distancia, ni la empresa puede imponerlo. También goza de carácter reversible, y este carácter reversible igualmente es voluntario. Y ya les anticipo que no puede existir una causa de despido objetivo por falta de adaptación a las nuevas realidades en el nuevo tiempo de trabajo. La audiencia de Burgos condena a una mujer y a su pareja a 5 años de cárcel a cada uno por prostituir a la hija de ella, una chica menor de 16 años, a cambio de dinero.
La condena se emite después de que los acusados reconocieran los hechos y pactaran esa pena con la Fiscalía. Además, el varón tendrá que pagar una multa por un delito de corrupción de menores y la madre de la víctima otra, por inducción y favorecimiento de la prostitución de una menor de 16. Los hechos se produjeron entre 2017 y 2018. 2 años de cárcel, 6.000 euros a cada una de las 9 afectadas y asistir a cursos de terapia sexual. Es la condena para un empresario de Villamuriel de Cerrato, en Palencia, que grababa a sus 9 empleadas. Lo hacía en los baños y también las grababa por debajo de la mesa cuando las llamaba a su despacho. Lo descubrió la encargada de la limpieza de la empresa. Las partes llegaban a ese acuerdo en el juzgado de lo penal de Palencia. Un hombre de 58 años ha asesinado a su hermano esta mañana en Sigueiro, en A Coruña. El suceso ha ocurrido, al parecer, durante una pelea entre ambos. El autor del crimen ha confesado los hechos posteriormente en el juzgado, donde ha acudido ensangrentado. El hombre ya ha sido arrestado y la policía judicial ha abierto una investigación para determinar lo sucedido. El Consejo de Ministros ha negado el indulto que había pedido un camionero portugués que en febrero de 2016 atropelló a 2 ciclistas en la ronda exterior de Valladolid y uno de ellos murió producto del golpe. El camionero fue condenado a 2 años y 4 meses de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia y otro de lesiones. La Dirección General de Tráfico está estudiando rebajar a los 18 años el permiso para poder conducir camiones. Es una demanda histórica del sector para equiparar la regulación española a la europea y que, además de rejuvenecer plantillas, supondría un aumento de profesionales que hacen falta en un sector que se ha revalorizado durante la crisis sanitaria. Faltan camioneros. Para los próximos 3 años podríamos estar necesitados de unas 400 personas. Las empresas de transporte de mercancías fueron el eslabón que movió la cadena de suministro durante la pandemia. Seguimos con un plan estratégico continuamente para crecimientos de 2 dígitos año a año y claro, necesitamos las personas. La edad mínima para conducir un camión en España es de 21 años, 3 años después de finalizar los estudios de grado medio. Nadie va a entrar a un grado para luego tener unos años que no sabes qué hacer con tu vida. Por eso intentamos que se rebaje la edad, para ligarlo todo a una formación mucho más profesional. La DGT estudia rebajarlo, siempre y cuando se tenga el certificado de aptitud profesional, el CAP. Es una edad muy importante a la hora de decidir hacia dónde quieres orientar tu vida, ¿no? Entre los 18 y los 21 años. El proyecto está avanzado y podría entrar en vigor antes de fin de año. En Castilla y León se trabaja en un plan que facilite el acceso a la formación. Unas becas o unas ayudas económicas para que el desembolso que tenga que hacer el alumno pues sea menor. Buscamos que los conductores cada vez tengan un valor añadido, que sean más profesionales. Hoy en día llevamos vehículos cada día más tecnológicos, llevamos ordenadores con ruedas y cada día más. Diseñado de manera conjunta con el gobierno regional, estaba ya desarrollado, pero se ha visto paralizado por la crisis sanitaria. Solamente el maquinista Francisco José Garzón y el exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, serán los imputados por el accidente del Albia en Angrois en julio de 2013. Murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Un juzgado de Santiago de Compostela ha cerrado esta tarde la instrucción de este caso. Ahora las partes tienen 10 días de plazo para formular sus alegaciones antes de la apertura del juicio oral. Estamos en la Semana de la Movilidad y hoy en algunas localidades el viaje en bus ha salido gratis. El objetivo es fomentar el transporte público, al menos ese era el mensaje, hasta la pandemia. Los usuarios no han cogido miedo, aunque cada vez son más los que optan por la bicicleta o el patinete eléctrico. Más carril bici y más bicicletas. Sí que veo que el uso de la bici es más habitual. Más bicicletas y también más patinetes. Yo sí que veo más gente con el patín, la verdad. Sí que se ve más gente. Quienes llevan tiempo desplazándose así lo notan. La llamada movilidad sostenible se amplía en nuestras ciudades y eso, por supuesto, incluye andar. Me ha gustado siempre andar antes y después. Camino siempre que puedo. Vas andando por miedo a todo. Miedo, porque el coronavirus también ha provocado cambios en la forma de moverse de algunas personas, por ejemplo, en autobús urbano. A todos los sitios andando y trato de evitar el bus lo máximo posible. Si veo que el autobús está muy lleno, pues digo, venga, ando. Aunque, como siempre, hay excepciones. Yo le suelo coger ahora un poquito más que antes. O bus. Pues cuando lo necesito. Los hábitos son los mismos. Siempre será mejor que el coche privado y mientras unos... Le cojo lo mismo por trabajo. Otros conductores, sin embargo... Lo cojo menos y que todo lo que se pueda, pues andando. Con este panorama, muchas capitales han aprovechado la situación actual para potenciar sus iniciativas más verdes. Yo soy peatón, conductor del coche y
y también uso la bici. Por su equilibrio en las ciudades, quizás pase el futuro de la movilidad. Hoy ha empezado el Festival de las Artes de Castilla y León, el FACIL, y lo hace sin duda en las condiciones más difíciles de su historia. La mayor parte de sus 40 actividades serán virtuales. Entre las citas presenciales, la que ha abierto la programación, Non Plus Ultra, esta curiosa instalación en el patio de la Salina, que a través de medio centenar de placas de vidrio nos invita a romper los límites de la percepción. Parece en primer momento como un límite físico, pero a la vez nos habla un poco de los límites mentales, ¿no? Un poco de este imaginario, estas columnas, estas figuras que nos mandan un poco a una crucifixión, que son un poco parte un poco de nuestra tradición, ¿no? De un poco de lo que hemos heredado y de lo que vamos acumulando. Ya estamos en otoño y nos tenemos que despedir de este extraño verano como se merece, con las imágenes que ustedes nos envían cada día a la sección del tiempo. Les recordamos que pueden seguir informados permanentemente en nuestra página web. Adiós. Verano ha sido el más atípico de nuestras vidas. Este año tu banda sonora no han sido las orquestas ni las verbenas, ha sido la propia tierra, porque nos has seguido deleitando con amaneceres, atardeceres, lunas tempranas y también llenas. Algunos, como Enrique y Edu, pudieron capturar la inmensidad de las Perseidas desde la tranquilidad de sus pueblos, y otros, como Tori, recordaron el reflejo de la lluvia de verano convertido en arcoíris. Ese fenómeno meteorológico que durante meses se ha convertido para muchos en un símbolo de esperanza. Querido verano, durante tu transcurso hemos recordado lo mucho que necesitamos la naturaleza, sus ríos eternos y limpios por fin, y la inmensidad de sus campos, de lavanda, de girasoles o simplemente campos, tanto que hemos dejado pulular a sus anchas a todo ser vivo que quisiera, sin interponernos como teníamos la costumbre de hacer, e incluso nos hemos parado un momento a verlo. Aún faltan unas horas para el cambio de estación, pero el tiempo ya ha dejado asomar el pronto otoño. La niebla ha visitado precoz varios enclaves de Segovia y Soria, y en León a Esther le sorprendió este granizo que despuntaba fuera de fecha. También veloces, Marisa y Olaya capturaron los feroces truenos que atravesaban las nubes en busca de cobijo y que aparecían después de un estruendo haciéndose ver sobre una capa azul. Querido verano, has sido el más atípico de nuestras vidas, sí, pero te despedimos con la sensación de haberte podido disfrutar con una pizca de libertad y no a través de una ventana como ocurrió en los meses atrás.